Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, comentar y compartir. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Vamos de lo político a lo secular, a lo social. Estamos pensando hacer por lo menos un día, un en vivo, para que ustedes puedan llamar, hacer preguntas, hacer denuncias. Si te interesa que sí, pon sí en vivo en los comentarios y partiendo de eso nosotros vemos si la gente le interesa y lo haremos. Ahí tendremos la oportunidad de usted interactuar con nosotros, incluso llamar a cabina, hacer su denuncia y eso. Así que si usted entiende que sirve a la comunidad, pues lo vamos a poner nuestro medio a su disposición, interactuar con usted y hablar de las noticias en vivo. El caso Senasa sigue activo. Vamos a hablar de una crítica que yo le hice a Lápiz Consciente sobre este mismo tema. Pero hija de imputado en el caso Senasa, Eduardo Reed, renuncia a su puesto en ANGE. Lo que usted tiene que entender de esto no fue que ella renunció, fue que la hicieron renunciar por sus vínculos, señores, ya que relacionados con ella están envueltos en este caso de Senasa con prisión domiciliaria, tengo entendido, entonces le hicieron renunciar. La miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, Sonia Reed Villanueva, renunció a su posición tras darse a conocer la implicación de su padre, el empresario Eduardo Reed, en el desfalco perpetrado en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. En ese tenor, la Junta Directiva, mediante un comunicado, expresó su agradecimiento a Reed Villanueva por el compromiso, la dedicación y la entrega demostrando durante su gestión como integrante del órgano directivo. Por otro lado, el magistrado Wilson Camacho describió como una decisión histórica la resolución del tribunal que acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó medida de coerción para los 10 imputados en el caso Senasa. En el caso de ella, en el fin de semana me enviaron la información y no es que ella haya renunciado, es que esa directiva la hizo renunciar por la vinculación de su padre con este caso. Ahora, yo lo que creo es que nosotros tenemos memoria selectiva en República Dominicana y si bien es cierto, como vemos a Lápiz Consciente más adelante, hace una queja sobre que en el país solo se hablan de ciertos casos y hay gente que busca sonido con eso. Eso no es que es mentira, pero también debemos reconocer que la única forma que vamos a hacer cambios reales en República Dominicana es si nos empoderamos. Ahora, yo quiero hacer un llamado especial a la directora de Revolteado, que es, Yamile Jacín. Yamile Jacín fue muy activa en el tema de la Plaza de la Bandera. Y hoy parecería como que sus redes sociales, que son privadas, si usted va a las redes sociales de ellas, son absolutamente privadas, no publica nada que tenga que ver con este tema y no se pronuncia. Y ese es el problema que tenemos en República Dominicana. Y por eso hay mucha gente que no cree en la política, no cree en los políticos y no cree en los movimientos sociales, que sí debería, porque hemos visto que el pobre, el único instrumento que tiene muchas veces para hacer los cambios en la calle y las manifestaciones. Pero deja mucho que desear una joven que fue sumamente activa en las diferentes etapas de la vida nacional haciendo manifestaciones, ahora guarde absoluto silencio. Lo que yo creo es que debemos guardarle estos recibos a estas personas porque mañana, pasado mañana, el año que viene, dentro de un tiempo, ellos son los que nuevamente van a querer pintarse como los impolutos, como los serios, y tenemos que recordarle, mira, tú eres la hija de fulano que hizo tal y cual cosa, tú no tienes moral para hablarnos a nosotros de ninguno de estos temas. Porque es muy bueno desde estas cuentas, por ejemplo, Revolteado, que antes estaba absolutamente llena de denuncias en contra del gobierno del PLD, hoy día no posteen absolutamente nada y sea una página básicamente de memes. Revolteado es básicamente memes. Pero yo le puedo asegurar a usted que cuando se abra nuevamente, cuando gane otro gobierno, ya sea la Fuerza del Pueblo, ya sea el PLD, esta página va a volver a ser activista política. Si usted va a los comentarios, por ejemplo, dice Luis, alguien aquí con vida que
que dé un ejemplo con los demás del SENASA. Estamos esperando el post de tu papi, eso le dice a la gente, que le dé para abajo al pai tuyo por corrupto, que bregue a tu papá. ¿Y qué pasó? ¿Te diste cuenta que los ideales que te mantuvieron viva no queremos más hipocresía? Dice aquí, estamos esperando el post de la indignación de su papá. Dice una persona, siéntate a esperar. El dominicano está cansado y lo expresa a través de las redes sociales. Y qué bueno. Ahora yo lo que aspiraría es que esto no sea momentáneo, sino que en el tiempo sigamos haciéndolo. El juez que está llevando precisamente el caso del SENASA se pronunció en este sentido y vamos a ver lo que dijo específicamente. El Ministerio Público ha presentado una investigación preliminar seria, profunda, detallada, con vinculación de pruebas de distinta naturaleza que engloba a todos los imputados del presente proceso. Prueba no solamente de características legales, es decir, que no solo han cumplido con el debido proceso al Ministerio Público, sino que de alto arsenal probatorio, de alto peso. Muestra de ello es lo que presenta en su solicitud la prueba 51, que es la prueba testimonial, es decir, el Ministerio Público presenta su solicitud 51 pruebas testimoniales, 3 pruebas periciales, pruebas documentales 135, pruebas audiovisuales 3, pruebas materiales 46, pruebas procesales 66. Y algunos de esos testigos ofertados fueron protagonistas del entramado mafioso en contra de SENASA según el Ministerio Público. Tal es el caso del testigo número 23, que es el señor José Pablo Ortiz Giraldes. En la pretensión probatoria, el Ministerio Público expresa que el director de SENASA designó a este testigo con el intercambio exclusivo, como el intermediario exclusivo, para exigir y recaudar comisiones ilegales del 25 al 30% del monto de los contratos otorgados. Estos puntos fueron corroborados por 3 de los imputados en audiencia, que ese testigo era la persona encargada de exigir y cobrar los sobornos que allí se presentaban. Otro testimonio de alta relevancia que oferta el Ministerio Público es el número 1 de su solicitud. Dice el Ministerio Público que la pretensión probatoria de este testigo es probar la existencia de esta estructura de corrupción mafiosa y fraude liderada por el director de SENASA, el entonces, el consultor jurídico Germán Robles, el gerente financiero Gustavo Mesina, así como la participación de Francisco Iván Minaya, principalmente en el contexto de la gestión y el análisis de gasto, y su rol en los programas especiales, así como se otorgaban código contrato APSS, el sabotaje sistemático a proyectos tecnológicos esenciales para controlar el gasto y detectar fraude, como Salud Corp y la plataforma antifraude. Las ilicitudes e irregularidades en programas especiales, como los suplementos nutricionales. Además, dice la Fiscalía que pretende probar el ocultamiento de la situación financiera de SENASA por parte de la alta gerencia. Que este testigo pretende demostrar de manera detallada cómo se practicó la subevaluación de las deudas en el borderón y la sobrevaluación de las cuentas por cobrar del seguro, con el objetivo de minimizar las pérdidas y sobre registrar las reservas técnicas. Los demás datos están en esta pretensión que el Ministerio Público hace de este testigo. Otro testimonio de alta relevancia es el 2 y el 3, que son la señora Lidia Esmeralda Valdés de Luna y Elsa Beatriz Santana Gutiérrez, cuyas pretensiones probatorias son de características directas y de características contundentes para todos y cada uno de los imputados en esta solicitud de medida de coerción. En resumen, todos y cada una de las pruebas testimoniales ofertadas por el Ministerio Público están interconectadas con relatos fácticos
de la solicitud de medida de coerción que presenta el Ministerio Público son pruebas contundentes que sin dudas alguna, conforme las pretensiones de cada una de ellas, abarcan, recogen y pretenden probar las andanzas delictivas de cada uno de los imputados descritos en la solicitud de medida de coerción y caso complejo, lo que indica que el tribunal está en condiciones para dictar medidas de coerción en contra de los imputados. Otra prueba de alta relevancia es la prueba número... el Ministerio Público de nuevo modo ofertó 3 pruebas periciales. Del análisis sosegado que hizo el tribunal de estas pruebas periciales ofertadas, así combinadas con las demás pruebas en la solicitud del Ministerio Público, se está en condición, al parecer, en otra futura etapa, de probar las características que el Ministerio Público reseña que conformaba esta estructura criminal, dentro de la cual, según el Ministerio Público, crearon una estructura de crimen organizado, obstruyeron la transparencia interna, crearon programas especiales fraudulentos, adulteraron los estados financieros, llevaron a cabo distracción de fondos de seguro de SENASA, instrumentalizaron, subordinaron al personal de tecnología, captaron y reclutaron para la trama criminal funcionarios y técnicos clave de SENASA. Las demás características están descritas en la solicitud que serán abarcadas en las motivaciones de la presente resolución que el tribunal tiene bien a entregar a las partes cuando terminemos el fallo. El tribunal va a responder algunos de los argumentos de las defensas de los imputados. Va a empezar por la defensa del señor Gustavo Enrique Messina Cruz. Expone esta defensa, entre otras cosas, que no hay evidencia de ningún bien ilícito a nombre de su defendido, que no existe soborno ni lavado de activos en contra de su asistido, que no lo señalan en el comité de contratación médica, que los jóvenes que lo señalan es con el fin de buscar acuerdos, que existe evidencia de su defendido, que no existe evidencia de su defendido dando instrucciones a sus subalternos para llevar a cabo los delitos que dice el Ministerio Público. No existe registro de usuarios, que la práctica dolosa siguieron después de la renuncia de este imputado, dice la defensa. Sin embargo, las pruebas en su conjunto ofertadas por el Ministerio Público indican lo contrario, que la función que ejercía en SENASA este imputado y que los actos reñidos por la ley cometidos por el imputado, conforme a la Fiscalía, fueron clave para desarrollar las prácticas de esta trama criminal. De forma especial, su participación activa de los hechos se evidencia de las pruebas documentales número 25, 26 y 38 ofertadas por el Ministerio Público que el tribunal analizó en su conjunto. Su posible participación de los hechos, tal y como expone el Ministerio Público en el numeral 242 de la solicitud de medida de coerción, este imputado en su condición de director financiero de Seguro Nacional de Salud, SENASA, durante el periodo de agosto 2020 a septiembre de 2024, ejerció un control absoluto y personalizado sobre Golderón, listado de todas las autorizaciones emitidas pendientes de pago, manipulando con el objetivo de falsear la realidad financiera y ocultar las pérdidas que se generaban en los montos reportados. Este es un acto criminal de elevada envergadura en perjuicio de los más vulnerables del país, porque con ello se le negaba el derecho a la salud de más del 70% de la población dominicana. No importa que la trama criminal que funcionó en SENASA seguía operando después de su renuncia, esto no lo libera de sus actos criminales que describe el Ministerio Público. Es decir, no constituye ningún tipo de exoneración ni circunstancias atenuantes a criterio del juzgador. La defensa del imputado Francisco Iván Minaya Pérez expuso, entre otros puntos, que el imputado se compromete a presentarse a la justicia con la puesta en libertad, que es una persona diabética, que es una persona dedicada al ejercicio de su profesión, que existen imputadas que dieron constancia
que él supervisaba de manera correcta las gerencias de salud que estaban bajo sus órdenes. El tribunal fija su atención en el numeral 28 de la solicitud de medida de coerción, que expone que este imputado, como gerente de salud, era quien homologaba acuerdos, dirigía las reuniones del comité de contrataciones de prestaciones que creó el imputado Santiago Jacín de forma fraudulenta y validaba procesos, aunque existieron informes que demostraban que ciertos prestadores no cumplían con los requisitos. De igual modo, el numeral 29, el Ministerio Público ha presentado una investigación preliminar seria, profunda, detallada, con vinculación de pruebas de distinta naturaleza que engloba a todos los imputados del presente proceso. Prueba no solamente de características legales, es decir, que no solo ha cumplido con el debido proceso el Ministerio Público, sino que de alto arsenal probatorio, de alto peso. Muestra de ello es lo que presenta en su solicitud la prueba 51, que es la prueba testimonial. Es decir, el Ministerio Público presenta su solicitud 51 pruebas testimoniales, 3 pruebas periciales, pruebas documentales 135, pruebas audiovisuales 3, pruebas materiales 46, pruebas procesales 66. Y de acuerdo con esos testigos ofertados, fueron protagonistas del entramado mafioso en contra de Senasa, según el Ministerio Público. Tal es el caso del testigo número 23, que es el señor José Pablo Ortiz Giraldes. En la protección probatoria del Ministerio Público. Así van las cosas, señores, en nuestro país. Y aunque muchas personas entienden de que no será justicia en este caso, yo entiendo que la respuesta... ¿Qué fue lo que yo tomé ahí? No es esta, como dice el señor Lápiz Consciente. Vamos a escuchar. Eso. Ustedes vienen cuando hay un tema de moda. Los otros días era la reforma fiscal. Y que la reforma fiscal era los otros días. Hace pila de que la marcha verde, todo lo de la marcha verde lo que están cobrando. Y con cargo y bacanería y vaina, uno fue para allá, dije uno por Poloche Verde, de que uno es de que el más activista social, y no pasó nada. Cuando me fui con mi Poloche amarillo, dije, vale, que el 4% por la educación tienen que darlo obligado, porque el 4% que digo, no pasó nada. Entonces uno que tiene esa experiencia viendo, uno dice, mierda, pero estos tigres controlan a mano dura. No es de que cotorra. ¿Entiendes? Uno se puede levantar en masa y protestar, pero la mejor protesta que uno puede hacer mejorando uno. Pila de anomalía. Llama la atención que alguien que uno cree tan preparado y formado como Lápiz Consciente diga semejante disparate. Porque precisamente los que hacemos protestas somos los que nos formamos, Lápiz Consciente. Porque el pobre en su pobreza, en su limitación, no tiene ni fuerza, ni formación, ni interés en estar haciendo marcha. Fíjate que lo que hacen los cambios sociales en la sociedad, valga la redundancia, es la gente de clase media. Y la gente de clase media es la que se forma y lee. Entonces, cuando tú te formas, te lee, como es mi caso, como es el caso de muchos de ustedes, es que tú te abogas a hacer manifestaciones y marchas para que cambien las cosas. Y yo difiero bastante con Lápiz Consciente. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasan muchas cosas. Claro que hay gente que despierta. Claro que hay gente que se forma. Pero vuelvo y repito. Desde que yo vi que Lápiz Consciente, recuerdo que antes de Santiago ir a darle el pésame al Lápiz, él habló con varias personas. No sé con cuántas personas habló porque yo no soy asistente de Alofoque, pero recuerdo que yo hablé esa misma tarde con él. Y yo le dije, no vayan, porque son todos figuras, tú eres figura del medio, Alofoque... Lápiz figura del medio, dale su pésame, eso no te quita nada. Y cuando tú llegaste al nivel de no asistir literalmente al entierro de tu abuela simplemente para no verte asociado con un grupo de personas, el rencor hacia otra persona pudo más que el amor por tu abuela. Y ahí yo me di cuenta que Lápiz Consciente no es tan inteligente como él se vende. No, porque es una persona egocéntrica, muy concentrado en él. Es muy cómodo para el Lápiz Consciente decir, no, edúcate, quédate en tu casa. Cuando tú tienes la 3 papas calientes en tu casa tranquilo, cuando vienes a ver tú tienes un seguro. Pero hay miles de dominicanos allá afuera que no tienen un seguro. Y que no pueden manifestarse porque están enfermos. Enfermos terminales y les gustaría ir a la manifestación.
Entonces, a mí me da mucha pena que el lápiz consciente, en el ocaso ya de su carrera, ¿no? Ya es un artista consagrado. No creo que el lápiz consciente vaya a dar más palos. No sé, tal vez pueda dar un susto. Pero el punto es que da mucha pena que una persona que es conocido supuestamente por su formación y por ser una persona que crea conciencia, tenga esa opinión de la gente que va a las marchas. Porque esa opinión él la da criticando a Santiago y criticando a Tóxico y compañía. Entonces no hace ni deja que el otro haga. Es lamentable al nivel que ha llegado el lápiz consciente. Y es lamentable que su vida, sus problemas internos, su egocentrismo, no le permita ver más allá de la curva y no darse cuenta que los cambios reales se pueden hacer cuando nos tiramos a la calle, cuando le exigimos a nuestro gobernante. Qué pena por este pana. Pero nada, déjame saber tú qué opinas en comentarios.